cuando nosotros hicimos la presentación con Humberto, lo que dijimos que la biología cultural parte por un cambio de pregunta. La pregunta tradicional de la filosofía ha sido la pregunta por el ser, que es inaccesible. La pregunta, a propósito del trabajo de Humberto, de la biología del conocimiento, cambia la pregunta y se pregunta cómo hacemos lo que hacemos en nuestro convivir. Por lo tanto, nuestro darnos cuenta, este espacio de conciencia, se va a notar en que va a cambiar nuestro modo de vida. No así de la noche a la mañana, como parte de un proceso. Porque entramos en ese darnos cuenta en otro espacio que es el de la reflexión. Y yo les decía en la mañana estas preguntas que nos cambian de dominio. ¿Me gusta el vivir que estoy viviendo o no me gusta? Esa pregunta, cuando uno se la hace y entra como en este remolino y tú quieres salir después de ahí, ya no te puedes hacer el tonto. O sea, ya entraste en un dominio reflexivo. Y un dominio reflexivo cambia el modo de hacer, cambia el modo de vivir, te cambia el mundo. Entonces, se va a notar que hay un cambio de modo de vida. Si no cambia nuestro modo de vida, hay algo que estamos conservando. Como decía yo en la mañana, muchas veces nos quejamos y queremos irnos porque en esta empresa nos tratan súper mal. Y yo le pregunto, pero ¿por qué no te quedas y no te vas? Ah, no, me dice, estoy conservando aquí un sueldo. ¿Y qué te permite el sueldo? Bueno, me permite vivir bien, un departamento que arriendo, vivo con mi hija. Entonces tú no te vas de esta empresa porque estás conservando algo desde ti. O sea, aunque uno diga que no quiere estar donde está, es porque conserva algo desde uno. Pero por eso te digo, o sea, no quiero estar aquí, pero estoy conservando algo desde mí. Entonces no cambia el modo de vida. Y a veces eso tranquiliza también, el saber que uno está donde está desde uno. Entonces se nota en que cambia tu modo de vida si cambias el hacer. El darse cuenta es una mirada reflexiva. O sea, no es una cosa abstracta, es una mirada reflexiva. Y en lo que acaba de decir Jimena, este cambio de pregunta que yo propongo cuando me doy cuenta de que debo tomar en serio el que uno no puede hablar de nada independiente de lo que uno hace. En vez de preguntarme qué es, me pregunto qué hago yo cuando distingo aquello. El darse cuenta en eso siempre tiene un cambio en uno, porque uno mira sobre lo que uno hace. Y claro, en qué momento se da cuenta uno, esa es otra cosa. Hace poco estuvimos haciendo una conferencia con Jimena, en la cual hablamos de la conservación del vivir desde el origen de los seres vivos en la unidad ecológica organismo-nicho, y cómo toda la historia de los seres vivos en un linaje continuado hasta nuestro presente es una historia de transformación y conservación de una cierta configuración relacional en la cual se conserva el vivir, aunque la forma en que eso va pasando va cambiando. Y una persona que estaba asistiendo a esto en un momento después, ¿no? Inmediatamente dice: me acabo de dar cuenta de lo que eso significa. Estaba completamente conmovido. Que yo estoy conectado con el origen de los seres vivos por un fenómeno histórico que me conecta directamente con ellos a través de una historia de transformación. Y ese darse cuenta, en realidad era conmovedor mirarlo y escucharlo cuando se expresa ese darse cuenta. O sea, depende de quién nos damos cuenta, depende de la circunstancia, el momento en que pasa eso, porque no necesariamente pasa cuando uno piensa que la experiencia en la cual debería pasar ya se vivió hace rato. O sea, toda la diversidad de seres vivos y toda la diversidad humana se ha conservado precisamente porque se ha conservado el vivir. Y eso es fantástico y a la vez tremendo. Si se hubiese en algún momento de nuestra historia evolutiva detenido el vivir, no estaríamos.
Y eso es de ancestro sobre ancestro. ¿Tú eres estudiante de psicología o psicólogo? Psicólogo. Yo te voy a responder un poco más desde el método terapéutico, ¿sí? En función de lo que yo les contaba hoy, a nosotros no nos preocupa tanto si al darse cuenta lo va a seguir una acción, sino si a la acción le va a seguir un darse cuenta, porque nosotros trabajamos desde la acción misma, por eso es una terapia funcional. Cuando yo les decía que una persona que cree que ya no tiene acceso a determinados comportamientos que le son necesarios, pero ya no los puede actualizar, y nosotros le invitamos a adoptar posturas, gestualidades, patrones respiratorios, imágenes y a producir sonidos que son acorde con ese comportamiento que aparentemente se ha perdido, la acción misma empieza a transformar el darse cuenta. Entonces se invierte este proceso. Lo que a nosotros más nos preocupa, porque la acción ya está dada, es que después, cuando decimos después en realidad todos juntos, haya una comprensión, una reflexión acerca de qué pasó que yo creí que no era capaz de esto y resulta que soy capaz. Pero invertimos el proceso, ¿ya? Entonces eso nos garantiza que la acción va a continuar, porque una vez que descubrí, es como andar en bicicleta después de 30 años que no anduve. Puedo tener un poco de ansiedad 5 segundos, pero en cuanto vi que avancé 10 metros me di cuenta que eran memorias que había perdido la conexión simplemente, pero no habían dejado de existir. I would sort of leave schizophrenia out of it because you have to be very clearly defined what schizophrenia is. Tenemos que definir claramente qué es la esquizofrenia. You know, I had a European training where the definition of schizophrenia is much narrower than, for example, the way it is used in the United States. Más acotada que la definición que se le da en Estados Unidos. So would you accept if I just expand it and say states that are called psychotic? Entonces más bien hablaría de estados que hoy en día se llaman como psicóticos. So if you read traditional psychiatric literature, you will find out that generally, if you have very dramatic experiences, Si lees literatura psiquiátrica, te vas a dar cuenta cuando tienes una experiencia psicótica bastante aguda, dramática, that they have much better prognosis than those that have very few symptoms, are what's called oligosymptomatic. estas tienen un pronóstico bastante más favorable que cuando los síntomas son de una forma más lenta e insidiosa, And o sea, más develop very slowly. Those are bad prognosis. y cuando el trastorno psicótico se desarrolla de una forma más lenta, el pronóstico suele ser bastante peor. And yet we sort of use suppressive means for these episodes. Y sin embargo, seguimos usando métodos supresivos para estos episodios. So my wife Christina and I believe that there's a certain significant, at least subgroup of these experiences Entonces, con mi esposa Cristina, creemos que hay al menos una subcategoría muy importante de estos episodios that actually represent an effort of the organism, of the psyche and the body to heal themselves. que de hecho representan un esfuerzo que está haciendo tanto la psiquis como el organismo de autosanarse. Something that we would rather want to accelerate and deepen rather than suppress. Y esto sería algo que más bien quisiéramos acelerar y potenciar más que suprimir este proceso. So we found out that you can work with many of those states the way we work with psychedelic sessions, or we work with holotropic Entonces networks. nos dimos cuenta que muchos de estos estados los podemos trabajar de la misma forma en la que facilitaríamos un proceso de terapia psicodélica o holotrópica, con respiración, por ejemplo. We wrote a couple of books. One is called Spiritual Emergency, Escribimos un par de libros, uno se llama Emergencia Espiritual, which is a compendium of many authors addressing this issue. que es un compendio de muchos autores que se refieren a este tema. And we ourselves wrote a book, The Stormy Search for the Self, Y nosotros escribimos un libro que se llama La tormentosa búsqueda del ser, where we tried to define what criteria a particular client would have to be a good candidate for this kind of accelerating, deepening kind of therapy rather than suppressive. y en ese libro tratamos de definir cuáles son los criterios que nos podrían mostrar quién es un buen candidato para esta forma de trabajo en la que se
potencia y se profundiza en el proceso. And I've myself used LSD in several of this kind of category patients in Prague De hecho, trabajé con varios pacientes en esta categoría en Praga in order to accelerate the process and get them through it rather than suppressing it. con terapia psicodélica con el fin de poder acelerar y profundizar el proceso en vez de suprimirlo. Now the problem is that you have to have the kind of large cartography that I was talking about. Pero el problema para este trabajo es que para poder realizarlo necesitas tener una cartografía ampliada del inconsciente con la que If estamos you have the model definiendo. that we have now, which is limited to postnatal biography and the individual unconscious, Entonces, si sostenemos el modelo actual que se limita a la biografía postnatal y el inconsciente individual, then all these kind of perinatal experiences and transpersonal experiences, archetypal karmic, all would be seen as pathological phenomena. entonces todas estas experiencias que surgen, sean estas perinatales, transpersonales, kármicas, arquetípicas, serían vistas como un fenómeno patológico, Rather than normal constituents of the psyche, más que como constituyentes normales de la psiquis, the way it's described in the great spiritual philosophies of the East, in Hinduism, in Buddhism, in Taoism. de la forma en que estos fenómenos se han descrito, por ejemplo, en las grandes tradiciones orientales como el budismo, el sufismo, el hinduismo. Yo quisiera agregar algo práctico que me parece importante, ¿no? Por si alguien considera que, ¿no? Que podemos salir a tratar pacientes como que se ve aquí en nuestras circunstancias actuales, ¿no? Esto lo hemos hablado con Stan hace muchos años, y es que la gran dificultad de dar contención a pacientes psicóticos con este tipo de herramientas es que eso requiere de una contención, de un cuidado que lamentablemente exige una economía a la cual no tenemos acceso. Es decir, es muy caro tratar de esta manera. Es mucho más barato, desgraciadamente, aplicar un alopidol de canoato que dura un mes y la persona no molesta por 4 semanas, ¿sí? Lo cual lleva a lo que en psiquiatría se llama el deterioro esquizofrénico. Es decir, cada vez que el episodio se repite, es mucho más grave que el anterior. Entonces, esto que Stan habla está directamente relacionado con el deterioro esquizofrénico. Entonces uno se pregunta, ¿esa cualidad del deterioro esquizofrénico es algo intrínseco a la enfermedad o es algo intrínseco al tratamiento? ¿Sí? Pero de todas maneras, el problema es este: cuando una familia nos llega con un psicótico que no puede contener, ¿qué le ofrecemos si no tenemos hospitales que tengan la estructura de cuidado, de acompañamiento que requiere un tratamiento no farmacológico supresivo? Entonces, acá caemos en un tema de psicohigiene y de sanitarismo, es un problema institucional, no solo psiquiátrico, ¿no? Ese es un problema país. Es un problema del mundo. El mismo Stan nos contaba hace muchos años que él hubiera soñado con tener una clínica donde los pacientes pudieran ser atendidos de esta manera, con acompañamiento, con un espacio para liberar estas fantasías que muchas veces están llenas de sentido y son tratadas como alucinaciones absurdas que implican una pérdida de la razón, pero hay que tener un equipo a lo mejor de 5 personas que estén todo el día cuidando a un paciente. Entonces, bueno, le ponemos una inyección y que no moleste. Desgraciadamente es la economía la que determina, más allá de los prejuicios de los psiquiatras que creen en la medicación supresiva, ¿sí? Hay que estar en el lugar de una familia que tiene un paciente así, ¿cómo lo cuida? Si no hay clínicas que tengan esta logística instalada. Digo esto como para complementar lo que pasa en la práctica. Quizás alguien tiene acá un hermano o un hijo esquizofrénico y es dramática la situación cuando nos toca de cerca. If you do any form of responsible work with holotropic states, which would involve like psychedelic sessions, which would involve holotropic sessions, or some really intense, rigorous spiritual practice. Si tú haces algún tipo de trabajo sistemático, responsable, con estados tópicos de conciencia, hacer esto a través del There's a psicológico potential o del trabajo interno poderoso. there's the potential of getting rid of traumatic imprints from childhood, from infancy. Está el potencial de liberarse de impresiones traumáticas que provienen desde la niñez o la infancia. The healing, the transformative effect of the perinatal experiences. Entonces, por ejemplo, el potencial transformador y sanador de las experiencias perinatales, Plus the transpersonal experiences, karmic,
archetypal and so Pueden on. potenciar las experiencias transpersonales, por ejemplo, kármicas u otras. So you can see very specific changes in people that are more than just getting rid of symptoms. Entonces puede haber cambios muy específicos en las personas que también van más allá de simplemente liberarse de síntomas. But powerful changes of worldview, of the system of values, of life strategy. Pero esos cambios en cuanto a la visión del mundo, a la estrategia de vida, a la escala de valores. For example, people can release a lot of aggression and develop tremendous compassion with other people. Por ejemplo, la gente puede liberar grandes cantidades de rabia, de enojo, y desarrollar grandes sensaciones de compasión hacia los demás. Through transpersonal experiences, they develop great ecological sensitivity. A través de las experiencias transpersonales, la gente suele desarrollar un poderoso interés ecológico. By experiencing oneness with other species, Por ejemplo, experimentar la With unidad con nature. otras especies, con la naturaleza, realizing how deeply we are connected with nature y and that we dándose cannot cuenta, do anything to nature that doesn't damage us at the same time. y dándonos cuenta de la profunda interrelación que tenemos con la naturaleza, entendiendo que no podemos hacerle algo a la naturaleza sin estar hiriéndonos nosotros mismos. People develop something that we saw in some of the American astronauts who saw the planet from above. La gente desarrolla algo similar a lo que les pasó a muchos astronautas que tuvieron la posibilidad de ver el planeta Tierra desde las alturas espaciales. Sense that we are planetary citizens before we are Czechs or Americans or Chileans. La sensación de que somos ¿cómo se llama? Ciudadanos planetarios antes de ser checos, franceses, chilenos. And there's a development of spirituality Hay un desarrollo de la espiritualidad también, that is non-denominational, that is non-sectarian, that's universal, all-embracing, all-encompassing, all-inclusive. que es no denominativa, no exclusiva, sino que tiene una característica íntegra, que es universal. It doesn't divide humanity like the organized religions. We are Christians, you are pagans, we are Muslims, you are infidels, we are Jews, you are goyim. Y este tipo de espiritualidad no divide a las personas, como nosotros somos judíos, ustedes cristianos, nosotros somos árabes, ustedes infieles, etc. It's a quite predictable trajectory if it's done responsibly, you know, as a self-exploration, self-transformation. I'm not talking about raves or situations like that. Entonces la trayectoria de desarrollo, lo que va generando es algo bastante predecible cuando se hace de esta forma sistemática, segura. No me refiero a tomar psicodélicos en una fiesta, por ejemplo, necesariamente. We have seen these kinds of changes in many people, and if it could be done on a large enough scale, and if we have enough time, I think it would really help the situation that we are in the world. Hemos visto este tipo de transformación en numerosas personas, y si esto se puede hacer realmente en una escala masiva, sería realmente una muy buena alternativa para poder salvar el mundo o mejorar las condiciones de vida. You know, with these kinds of values, we would have better chances for survival. Con este tipo de valores tendríamos realmente muchas mejores posibilidades para sobrevivir. Te pregunto a ti si con esto es suficiente para tu pregunta. Pensé que iba a ser suficiente. Yo no podría imaginarme quién sería hoy si no hubiera tenido acceso a la psicología transpersonal. La historia de mis experiencias transpersonales se remonta a la niñez. Yo tuve una sed, una búsqueda de experiencias espirituales desde que era muy pequeño. Y prontamente las religiones institucionalizadas, los dogmas, los sistemas de creencia dejaron de brindarme respuesta a esta búsqueda. Entonces empecé una exploración en algunos aspectos bastante solitaria. Tuve la suerte de tener una hermana que practicaba yoga, que era una buscadora en tiempos en que no existía la New Age ni ninguna de estas cosas. Y de alguna manera su apoyo me permitió sentir que era viable esta búsqueda.
¿sí? Pero nunca encontré una estructura en la cual ¿sí? tener, como decía yo más temprano, una comunidad, una sangha con la cual explorar. Y en ese estado empecé a cursar la carrera de psicología cuando todavía estaba en la enseñanza media. Iba escondido, ¿sí? A escuchar clases, buscando respuestas. En una época en que la universidad estaba absolutamente politizada, entonces me encontré con Marx, con Hume, con Comte, o sea, con el materialismo más acérrimo, y toda mi concepción, mi búsqueda espiritual entró en una profunda crisis. Y una figura muy importante que fue una maestra chilena que tuve, una mujer que no es famosa aquí simplemente porque era chilena, que si no sería verdaderamente reconocida. Su nombre fue Alicia Ortega. Ella escribió un libro llamado La mística y los místicos, en la cual le hace 3 preguntas a todos los grandes místicos de la historia. Y a su vez ella tenía un magíster en trabajo social, una mujer profundamente comprometida con el trabajo social. Y a mí encontrar de repente una persona que integraba estos dos mundos, la lucha social y la búsqueda espiritual, con tanta profundidad como ella, como que reavivó en mí la llama de mis experiencias infantiles. Y empecé a buscar en la psicología alguna forma de respuesta a esto que me estaba pasando. Por supuesto, en una facultad de psicología absolutamente freudiana, donde ni siquiera se podía estudiar a Melanie Klein, porque sobre ya no era puro Freud, no encontré ninguna respuesta. Y bueno, fue en una revista que se llamaba Mutantia, que era una revista acerca del pensamiento que venía. Empecé a leer por allá por los años 70 acerca de que había algo después de la psicología humanística que se llamaba psicología transpersonal. Escuché hablar de un lugar llamado Esalen. Leí un artículo de alguien que había estado ahí y sentí que era mi meca, que tenía que llegar ahí en algún momento. Y bueno, fui y ahí empecé a descubrir que había una forma empírica de explorar la espiritualidad humana. Descubrí que las tradiciones espirituales verdaderamente contemplativas, que no estaban en el tema de la burocracia, de la política, ¿sí? De la religión hacia afuera, eran ciencias que tenían procedimientos, ¿sí? Eran ciencias empíricas que determinaban pasos a seguir para llegar desde un lugar al otro, y que solo un buen científico que era capaz de usar el método podía evaluar si ese método servía o no. Entonces la psicología transpersonal me brindó un marco teórico comprensible en el cual mis experiencias anteriores tenían un sentido. Entonces esto tuvo un enorme efecto en mí, porque aquella vocación infantil de búsqueda encontró un marco. Por eso yo decía que Stan para mí es un padre espiritual, es un padre profesional. Realmente marcó mi vida para siempre haberlo conocido, junto a muchas otras personas que vivieron. Entonces yo no puedo separar la psicología transpersonal de mi vida. O sea, no podría imaginar mi vida sin la psicología transpersonal. Preocupación siempre que me encuentro con un sistema explicativo de algún tipo de experiencia es descubrir cuáles son los fundamentos a priori desde donde uno está contestando, desde donde uno está proponiendo lo que está proponiendo. Porque uno siempre lo propone de alguna parte, que puede tener que ver con experiencias que uno ha tenido, o con reflexiones que uno ha tenido. Frente, por ejemplo, a lo que tú relatas de las etapas estas que vive el sujeto, que están haciendo, los bebés que están haciendo, ¿no? Como situaciones que tuvo aquí, que no voy a repetir, cuatro situaciones. ¿Desde dónde es analizado? ¿Cuáles son
los fundamentos de donde uno hace ese análisis de modo que obtiene ese tipo de respuesta. Me gustaría hacer otra pregunta. ¿Y qué importancia tiene lo que nosotros llamamos la matriz temprana? La matriz temprana es en el momento que el espermio fecunda el óvulo, me parece el cigoto, se anida en ese útero, el modo de vida de la mamá va a impactar directamente a ese cigoto y a ese feto. Si una mamá vive un vivir en la agresión, si una mamá vive un vivir que no está bien nutrida, si una mamá vive con alcohol o droga, a una mamá que vive un vivir de mayor bienestar nutricional, relacional. Entonces, ¿cómo esa parte también, que es la parte de la matriz temprana antes del parto, también ustedes la ven como algo que puede afectar a ese individuo? It was a tremendous surprise for me. First, the fact that there is a record of birth. Me hizo una tremenda sorpresa, de hecho, que hubiera un registro The de way I nacimiento de was ciclo. educated, Por la que in the me educaron en la university, there's no universidad, way that there could be a memory of birth. dice que era imposible que era un registro de Cortex is not nacimiento, mine. de que la persona está movilizada. But once I sort of became used to it, I had the experiences myself. Sin embargo, cuando me fui acostumbrando a la experiencia perinatal y tuve ya las mías propias también, Then the next problem emerged as experiences were early and early, embryonal. y luego empezaron a And in surgir some instances we could actually verify that. experiencias más y más tempranas en la gestación, que de hecho muchas pudimos But verificar. people experience something that could be that experience in the womb Las personas that would be experimentaban validated. I have several experiences like that in the book When the Impossible su vida Happens. en el útero, y tengo muchas experiencias de estas citadas en el libro Cuando ocurre lo imposible, por ejemplo. That didn't have to do with the mother as much as the experience of the fetus. There was one of the patients Que tenían who que ver más con la experienced experiencia del himself feto, con la in this gestación. kind of a watery Por environment. ejemplo, un There sujeto were que se veía en sounds este coming ambiente with an acuático, echo escuchaba that they sonidos que llegaban sometimes con un produce eco, when they play music in the, the echo. escuchaba And then eco, there were esta experiencia perinatal, certain beats that were happening, and there were escuchaba ciertos certain ritmos también, kind of deep sounds, and sonidos then profundos. from outside there were sounds that were like trumpets. Escuchaba de afuera sonidos que parecían como trompetas. Then finally this patient realized that he was in the womb Este paciente finalmente se as dio a, cuenta que estaba as a en el útero very del vientre, in a very advanced stage of en una pregnancy. etapa avanzada de la gestación. And that it must have been, what he was hearing must have been an annual mart, a fair that Se dio was cuenta que lo que happening estaba in escuchando era como una the marcha village anual que estaba ocurriendo en su pueblo. and then he checked with his mother. Y luego chequeó esto con su And madre. the mother said, although she was very pregnant, that this was so attractive to go La to madre the dijo que fair pese a que estaba muy embarazada, le gustaba tanto esta that fiesta, she went there very pregnant que and ella that había he ido a esta actually fiesta cuando estaba heard muy the embarazada. sounds of the Se fair. escuchaban todos los ruidos de esta fiesta que estaban haciendo, y lo que le So I escuchaba. have several experiences like that in the Entonces hay book. muchas experiencias como estas en ese libro, por ejemplo, And then del it feto. went further. It is a possibility of experiencing conception Y luego esto va on the incluso más cellular allá, level. hasta la posibilidad de experimentar la concepción misma en un nivel celular de la conciencia. And there was a very interesting situation where Graham Ferrand, who was Una situación doing interesante. experiential work in Australia, Con un abuelo que estaba haciendo un trabajo experiencial en Australia, experienced his own conception. experimentó su propia concepción. And during that, he had the experience that the sperm actually does not penetrate the ovum, that the Y tuvo ovum la experiencia que functions as an amoeba, kind of no reaching out penetra al óvulo, and sino que el cooperating in óvulo the choice funciona como of una the ameba sperm, y coopera en la elección específica del which espermio, at the time seemed absurd. y que en ese momento parecía But then absurdo. 4 months later, the first electronic microscope of Sin embargo, conception 4 meses después, came el from the Karolinska microscopio que permitió ver la Institute, concepción showing del exactly instituto, that. que mostró que era exactamente ese So, caso. in the conference of prenatal and perinatal En la conferencia de psychology, psicología he was perinatal y showing perinatal, a video
with a split screen, Mostraba un video con una pantalla where you dividida. can see him describing what he had in De this, primero lo in puede this ver regression, escribiendo la experiencia que había tenido. and then the other La is the regresión. actual Y en el otro lado puedes ver la photography fotografía of the actual conception. posterior sobre el momento de la and concepción, the actual this experience was confirmed. donde se 4 confirmaba de months hecho su later, experiencia not 4 known meses in después, science sin que that esta experiencia se sabía en la the ciencia, act actually. que el juego de hecho también It's es not pasivo, passive. no es pasivo, sino que es activo. So I have many of O sea, hay these things muchas showing that there is a de estas prenatal experiencias mostrando que hay registros consciousness, de conciencia prenatal. certainly responding to what's happening to the mother. De hecho, responde claramente el efecto de lo que le está ocurriendo a la madre. People have experienced attempts at abortion that they Por ejemplo, gente que revive survive, intentos de aborto y no ha sobrevivido. but even a frequent sense of being in a womb that they feel is they're unwanted. Y frecuentemente sienten la sensación de estar en un útero que no los desea, que no es amistoso. Some biological or psychological reading or biochemical Con una reading, lectura psicológica o bioquímica feeling loved in the womb or que te permite sentirte o amado en el útero o rechazado, no querido. one person actually had suicidal tendencies. La persona, por ejemplo, tenía tendencias And suicidas then in the womb, realizing these are not my y él tendencies. lo ve la experiencia del útero, se da cuenta que de hecho esas no eran sus tendencias I suicidas, wanted, and the mother tried to sino que abort her. eran de cuando él estaba dentro del vientre, Still era as an de adult, acting abortarlo. out some impulses that Y were estaba coming. actuando de alguna forma de impulso que le pertenecía más bien a la madre. We need a different paradigm to deal with these Este es un paradigma diferente para experiences that poder lidiar con este tipo de experiencias de observación. Yo quisiera sumar algo chiquitito. Yo he tenido la experiencia directa de vivir mi parto decenas de veces, con una potencia más real que esta realidad. Y también he visto cientos de casos y yo también he observado cientos de veces el nacimiento ocurriendo espontáneamente en la psique. Entonces el registro es clarísimo y es experienciable. Si uno trabaja en estados holotrópicos, más pronto que tarde lo vas a vivir por ti mismo y ahí uno puede realmente saber el peso que esto tiene en la psique. Si no se mantiene como una creencia teórica, que realmente no lo es. Ahora, apuntaba también a eso, que importante entonces tiene que ver con la educación sexual. Dada la importancia que tiene el embarazo en nuestra vida adulta, por ejemplo el embarazo adolescente, de cómo se vive. Por lo tanto, hay todo un tema social que tiene consecuencias a partir de lo que estamos diciendo y de la vida mayor, más sanita o menos sanita de un individuo. En el modelo de estanque, no es Micrófono. ¿Qué pasó? Hola, ahí sí. Sí. Te decía que en el modelo de Stan, que no es el mismo que el mío, pero que yo lo comparto y lo honro, se habla de 3 niveles del inconsciente. El inconsciente biográfico, que comienza a partir del nacimiento, que también llama el inconsciente freudiano. El inconsciente perinatal, que comienza en el momento de la concepción hasta el parto. Digo esto porque se ha quedado la idea de que toda la psicología de Stan va alrededor del momento del parto, cuando en realidad es mucho antes. Y luego hay un inconsciente transpersonal que puede incluir, por ejemplo, memorias filogenéticas, aún previas a la concepción. Entonces, esto que tú planteas está absolutamente concebido, incluido y trabajado desde la teoría. Bien, y rescatando la pregunta de Humberto, la verdad es que yo más que contestarte, quisiera juntarme contigo varios fines de semana en la montaña a conversar juntos sobre esto, ¿sí? Porque ciertamente no puedo darte la respuesta. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que hay a priori, ¿sí? Están los a priori de Stars, los míos, los de todos los que estamos aquí y los tuyos. En cuanto a la relación de la experiencia espiritual y la epistemología, yo distingo entre los a priori que están basados en sistemas de creencias, en dogmas, en búsquedas muchas veces motivadas por la simple dificultad de aceptar el hecho de la muerte, la necesidad de pertenencia, etc. Y los a priori que parten de una experiencia que por supuesto incluye también a priori, no hay experiencias puras. Y yo creo que la diferencia entre el burócrata religioso y el místico es que el místico parte de una experiencia
experiencia muchas veces espontánea, no buscada, y un profundo sentimiento de unidad con todo lo que nos rodea. Diríamos en términos más cercanos a los tuyos, acceder a la conciencia sistémica, ¿sí? Que puede ser simplemente horizontal, orgánica, siendo parte de la vida como una totalidad, puede quizás incluir otras dimensiones, pero en todo caso, en muchos casos, el a priori es esto. Primero, percibir que, como decía muy bien Alan Watts, soy algo más que un ego en su cápsula de piel, sino que formo parte de una instancia mayor a mí que me engloba. Freud podrá decir, bueno, son recuerdos de la vida intrauterina, ese era su a priori. Nosotros en respiración holotrópica, en danza primal, vemos que las personas acceden a memorias que trascienden por completo lo que podamos llamar intrauterino, y que su registro de experiencia es muchísimo más profundo y más amplio. Entonces yo creo que la psicología transpersonal, que no es religiosa, sino que es una búsqueda de comprensión de la experiencia trascendente, o como Stan gusta decir, es el estudio del estatus ontológico de los estados no ordinarios de conciencia. Es decir, ¿qué es esto de sentir que a veces tenemos acceso a experiencias que trascienden las coordenadas del tiempo y del espacio, los límites de la piel, lo que en física se llama las conexiones a distancia? O sea, ¿qué hay ahí que hace que dos fotones que fueron separados sigan comunicándose más allá del contacto físico? Ese es el objetivo de la búsqueda de la psicología. Yo quisiera contar una historia que me contó Stan hace muchos años, que tiene que ver con esto, pero es muy larga, entonces voy a tratar, como me están haciendo muchas series. Hay un concepto clave que fue acuñado por Carl Gustav Jung, que es el de los fenómenos psicoides. Los fenómenos psicóides. Él denominaba fenómenos psicoides a ciertos acontecimientos que ocurrían en un terreno donde lo mental y la realidad material parecían confluir de una manera muy extraña. Él afirmaba que no se podía establecer una relación de causalidad en términos de que es la mente la que produce estos fenómenos, pero sí había una relación a la cual él llamó sincronicidad. La sincronicidad intenta de alguna manera describir fenómenos en los cuales la realidad mental y material parecen cruzarse en algunos de estos espacios de coherencia que tú dices que no conocemos y que es verdad. Los psicólogos transpersonales tampoco conocemos, pero sí vemos los resultados. Stan tiene muchísimas anécdotas acerca de fenómenos sincronísticos, algunas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo la de Neil Armstrong. Can I share that? That you told me? ¿Sí? Por ejemplo, un fenómeno, sería larguísimo esto, ¿no? Pero un fenómeno de sincronicidad extraordinario es que he sabido que cuando Neil Armstrong pisó la luna, él dijo esta famosa frase, un pequeño paso para uno, pero también dijo, good luck Mr. Gorky. ¿Sí? ¿Qué dijo? Good luck Mr. Gorky, dijo, buena suerte señor Gorky. Entonces muchas veces le preguntaron a él qué había querido decir con esto. Se llegó a especular incluso que Armstrong era un agente ruso y que esto era una frase en clave, y nunca quiso contestar. Un buen día creo que Stan nos contó que en Miami un periodista le quería preguntar, ¿por qué dijo esto usted medio en secreto que se escuchó en la NASA, good luck Mr. Gorky? Entonces Armstrong dijo, bueno, esto ya hace mucho tiempo que ocurrió, los protagonistas han fallecido incluso, así que voy a contar por primera vez por qué dije esto. Entonces dice, cuando yo era muy chico acostumbraba a jugar al béisbol en el jardín de mi casa. Y un buen día la pelota cayó en la casa de los vecinos, que era la familia Gorky. Como la familia Gorky la señora Gorky era una señora bastante brava y se enojaba mucho con nosotros, yo me fui escondiendo por debajo de la cerca y pasé al lado de la ventana del matrimonio Gorky a recoger la pelota. Y en ese momento escucho a la señora Gorky diciendo, ¿sexo oral? Tú vas a tener sexo oral conmigo el día que el chico de al lado pise la luna. Entonces, como Stan explica en su libro, las posibilidades estadísticas de que una mujer diga esto y efectivamente eso ocurra son una en tantos trillones de trillones, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Sí? Podemos citar muchísimos más ejemplos, quizás no tan divertidos como estos, pero bastante más contundentes, acerca de estas coherencias desconocidas
Y esa es la pasión de los psicólogos transpersonales, explorar cómo ocurren estas sincronías psicoides en la terminología de Jung. Sexo oral con... No lo supe. Él estaba feliz. Igual, sí. Sin duda hay coincidencias, o sea, el tema es cómo nos conectamos. Las coincidencias las conectamos en relaciones causales, que son coincidencias. Se decía por mucho tiempo que la probabilidad de que se juntasen 100 aminoácidos para constituir una molécula de proteína era tan baja que eso nunca podría ocurrir. Ahora resulta que los 100, 200, 300 aminoácidos se juntan todo el tiempo en la síntesis de las proteínas porque no es un tema de probabilidad, es un tema de coherencias estructurales y un sistema molecular. Entonces sí, yo creo que siempre nos vamos a encontrar con coherencias extrañas y es muy notable y bonito el cuento. Hay que completarlo. Esa es mi curiosidad. Yo siempre preguntarse de dónde yo me fui, cuáles son mis fundamentos, qué es lo que estoy aceptando. Nosotros podemos decir, hay una cosa que nosotros aceptamos, porque incluso podemos decir que está científicamente demostrada, es que nada externo puede especificar lo que sucede en nosotros cuando decide sobre nosotros externamente. Desencadena algo, sí, que tiene que ver con nuestras coherencias, sí, nuestras coherencias tienen que ver con la preocupación histórica, o sea, quiere decir que Armstrong, esta cosa de lo que dijo la señora lo dejó preocupado. Además dijo cosas bien terribles y cuando estaba debajo de la cerca. A lo mejor decidió viajar a la luna, justamente por eso.